La calculadora en la escuela, híjole, siempre el debate, ¿no? Que si ayuda, que si no. ¿Es amiga o enemiga del aprendizaje de las mates? Pues hoy justo vamos a entrarle a fondo a este tema. Tenemos aquí una investigación bastante interesante de Ecuador, con estudiantes que ya van para la universidad, Ujú. y también, bueno, las ideas de unos educadores sobre cómo se usa o cómo se debería usar en la primaria. Queremos ver qué onda con esta herramienta, ¿no? Cómo impacta las habilidades básicas. Sí, es un tema crucial, la verdad. Tenemos fuentes bien variadas. Hay un estudio académico, fresquecito, de Acosta Aldaz y Valencia Núñez. Mm. Luego, la transcripción de una charla, que seguro estuvo buena, entre especialistas. Mónica Schunzmeister, Hugo Balbuena, Tenoch Cedillo. Ah, sí los ubico. Buenos nombres. Y hasta material didáctico, de ese típico. Ok. Ya sabes, con dibujitos y ejemplos de cómo picarle a la calculadora para sumar y restar. Ok. La idea es, pues no quedarnos en la superficie, cuando deja de ser una ayuda y se vuelve, pues, una muleta. ¿Cómo le hacemos para equilibrar el cálculo mental, el de a mano, con la tecnología? Exacto. Y lo más importante, hay formas de usar la calculadora para que, en lugar de frenar el coco, lo impulse. A ver, vamos a desmenuzar esto. A ver, empecemos con el caso de Ecuador que decías. Esta investigación detectó algo que, pues sí prende focos rojos. Sí. Resulta que muchos chavos tienen calificaciones bajas en el examen nacional para entrar a la universidad, el de CENESID, que es como el órgano rector allá. Ajá, el examen de admisión. Exacto. Y lo clave aquí es que en ese examen no les dejan usar calculadora. Y todo parece indicar que los bajos resultados vienen de broncas con las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación. Lo de siempre. Uf, Imagínate nomás la presión para esos estudiantes. totalmente. El estudio justo se centró en bachilleres preparándose para ese examen y sí, encontró, pues, carencias muy claras. Y algo que me pareció súper interesante es cómo la propia facilidad de la calculadora puede ser, pues, un arma de doble filo. ¿Cómo? Pues te da la respuesta bien rápido y sin errores, ¿no? Como hasta se ve en esas guías sencillas que mencionaste con ejemplos de sumas con decimales y eso. Ah, claro, las que te dicen pícale aquí, luego acá. Exacto. Te muestran el cómo sacarle el resultado a la máquina, pero no necesariamente te ayudan a entender el por qué funciona así si lo hicieras a mano. Ya veo. Y esa, como desconexión, es parte del problema que señalan los autores del estudio. Dicen que a veces la enseñanza se va mucho por el resultado final y se olvida del proceso mental. O sea, importa más la respuesta que cómo llegaste a ella. Ándale. Y además dicen algo importante, que no hay mucha investigación de esto justo en Ecuador. Así que su trabajo, pues, tiene todavía más peso. Oye, y mencionaste números iniciales. ¿Qué tan mal estaban? Pues mira, aplicaron una prueba antes de cualquier cosa, sin calculadora, claro. Y los resultados, pues sí, bajos. Los hombres promediaron 8.88 sobre 20 Menos de la mitad. y las mujeres un poquito mejor, 10.04. Pero igual, apenas pasando el 10 sobre 20. Y esto, ojo, resolviendo operaciones básicas, problemas de texto, operaciones combinadas, todo a lápiz. Híjole, es una foto muy clara de cómo empezaron. Sin duda, ilustra perfecto eso que llaman dependencia de la calculadora. Digo, con el celular en la mano todo el tiempo, pues es fácil perder la práctica, ¿no? La agilidad mental. Claro, se te olvida cómo hacerlas. Y fíjate, esto no es solo de Ecuador, ¿eh? El estudio cita que ya desde hace años, por ahí del 2015, profes en Estados Unidos, como Boyle y Farreras, ya andaban preocupados por lo mismo, por cómo llegaban los estudiantes a la universidad en matemáticas. O sea que es un tema más global. Parece que sí, como que la tecnología avanza, pero las bases a veces se quedan atrás. Ok, ok. Entonces, el panorama en Ecuador, pues sí suena preocupante. La dependencia es real y tiene consecuencias. Pero, ¿eso quiere decir que la calculadora es la mala de la película siempre? Mmm, Porque también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? La visión de estos educadores hablando de la primaria. exacto. Ahí es donde se pone interesante. En esa charla que mencionaste, con Schulmeister, Balbuena y Cedillo, plantean una visión, pues, con más matices. A ver, ¿cómo? De entrada, aclaran algo que parece obvio, pero es fundamental. La calculadora jamás debe reemplazar que los niños aprendan a sumar, restar, multiplicar, dividir. Ni que se sepan las tablas. Eso es básico, intocable. Lógico, ¿no?
Sería como querer usar un procesador de texto sin saber escribir. Justo. Pero aquí viene lo padre. Ellos argumentan que si la metes bien, de forma pensada, la calculadora puede ser hasta una aliada. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Puede ayudar a los niños a razonar mejor, a explorar, como a jugar con los números, a descubrir propiedades, a inventar sus propias estrategias para resolver problemas. Órale. La clave, y en eso insiste mucho Tenoch Cedillo, no es la maquinita en sí, sino cómo la usa el maestro, qué actividades pone, qué preguntas hace, qué cultura se cree en el salón sobre su uso. No es nomás aventárselas y ya. Suena bien, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Dieron ejemplos concretos? Sí, claro, y muy buenos, que van más allá de solo, a ver, checa si te salió bien la cuenta. Ajá. Por ejemplo, Hugo Balbuena dice que la puedes usar para problemas más complejos, de esos donde lo difícil no es hacer la operación, sino entender qué operaciones tienes que hacer. La calculadora te libera, digamos, de la chamba pesada del cálculo. Ujú. Y te deja pensar en la estrategia. Exacto, te concentras en el plan de ataque. Otro uso que mencionan Balbuena y Cedillo, que me encantó, es para explorar conceptos. ¿Cómo ocurre? Imagínate la raíz cuadrada. En lugar de solo darles la regla, con la calculadora los niños pueden ir probando. ¿Cuánto es 2 por 2? 3 por 3, 2.5 por 2.5. Se van acercando, van tanteando por abajo, por arriba. Ah, qué buena idea. Como que entienden qué significa, no solo apretan un botón. Justo, es aprendizaje por descubrimiento. Y también hablaron de cosas más lúdicas. Balbuena describió unas historias con calculadora. ¿Cómo es eso? Haces operaciones y el número que te sale si volteas la calculadora forma una palabra. Y con esas palabras armas una historia. No manches. Qué creativo. Sí, ¿verdad? O un juego que contó Cedillo, la tecla descompuesta. Tienes que multiplicar, no sé, 15 por 6, pero no puedes usar la tecla de multiplicar. Órale. Te obliga a buscarle. Dices, bueno, pues sumo 15 6 veces. Ajá, o hago 15 por 2 y luego ese resultado por 3. Claro, te fuerza a entender qué es multiplicar. Exacto. Son actividades donde la calculadora no es para no pensar, sino al revés, es para provocar el pensamiento. Oye, qué interesante. O sea, no es la herramienta, es el uso. Totalmente. Y otro punto que me pareció súper relevante de esa charla es que como que retan la idea de que a fuerzas tienes que dominar primero todo a mano y ya después, como premio, te dejan usar la calculadora. ¡Ah, no! Cedillo mencionó un estudio donde vieron que los niños podían desarrollar buenas ideas sobre números y operaciones usando las dos cosas al mismo tiempo, el papel y la calcú, como herramientas complementarias. Interesante. Como aprender a andar en bici. Quizás usas las rueditas a ratos y a ratos no. Algo así. Podría ser una buena analogía, sí. Y otro detallito genial que explicó Balbuena es cómo las diferentes calculadoras manejan el orden de las operaciones. ¿Te refieres a la jerarquía? ¿Qué va primero, la suma o la multiplicación? Eso. Si pones, digamos, 5 más 4 por 3 en una calculadora básica de las sencillas. Te da 27, ¿no? Porque haces 5 plus 4, 9 y luego por 3. Exacto. Pero si lo pones en una científica, que sí sigue las reglas matemáticas, Te da 17. Porque primero hace 4 por 3, 12. Y luego 5 plus 12. justo. Y ellos dicen, lejos de ser un problema, es una oportunidad de oro, ¿Para qué? pues para discutir. ¿Por qué dan diferente? ¿Por qué hay reglas? ¿Por qué es importante seguir ese orden, la jerarquía de operaciones? Es un súper pretexto para hablar de convenciones matemáticas. Entiendo, entiendo. Entonces, a ver, por un lado tenemos la evidencia de Ecuador. La dependencia existe, afecta en exámenes clave. Ajá, Pero por otro lado, estos educadores dicen, aguas, no la satanicemos. Bien usada puede ser una herramienta pedagógica muy poderosa. exacto. Parece que la clave está en el cómo y el cuándo se usa, ¿no? Totalmente. Y eso nos regresa perfecto al estudio de Ecuador. Ya vimos el problema inicial, las calificaciones bajas. Pero ¿qué hicieron ellos para solucionarlo? Ah, sí, la intervención. Cuéntame de eso. Bueno, implementaron un programa específico durante 3 semanas. El objetivo, reforzar las operaciones básicas. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Lo hicieron sin usar la calculadora en esa etapa. Ok, ¿y cómo lo hicieron?
Usaron una metodología que se llama aula invertida. ¿Aula invertida? Me suena. ¿Es eso de que ven la teoría en casa? Exacto. La idea es, el material teórico, videos, lecturas, lo que sea, lo revisan los chavos por su cuenta en casa a su ritmo. Y el tiempo en clase se dedica a la práctica, a resolver dudas, a discutir, a trabajar juntos con el profe. O sea, la tarea es ver la clase y la clase es hacer la tarea. Algo así, sí. El proceso fue muy estructurado, ¿eh? Primero les explicaron bien la onda del aula invertida. Luego les pasaron el pretest para medir el punto de partida. Ajá. Después les dieron acceso a los materiales preclase. Usaron cosas como videos interactivos en Edpuzzle, ejercicios en línea con retroalimentación inmediata en Quizzes, todo enfocado en las operaciones básicas con enteros, decimales, fracciones. Ok, material digital para que prepararan. Sí, y ya en el salón el tiempo era para discutir esas ideas, aclarar dudas, ver diferentes estrategias para resolver un mismo problema, hacer más ejercicios prácticos y evaluaciones cortitas para ver el avance. Suena bien aprovechado el tiempo en clase. Sí, los autores citan varias ventajas de este modelo, apoyándose en otros estudios. Dicen que el estudiante se vuelve a protagonista, se motiva más, aprende a organizar su tiempo y el tiempo en clase se usa para cosas más profundas, para desarrollar competencias, no solo para escuchar al profe hablar. Tiene lógica. Y funcionó. ¿Qué pasó con las calificaciones? Funcionó de maravilla. ¿Te acuerdas de las medias iniciales? Andaban por ahí del 9 y 10 sobre 20. Sí, sí. Bueno, pues después de las 3 semanas de intervención, en la prueba final, el post-test, la media de los chicos subió a 18.47 ¡Wow! Casi perfecto. y la de las chicas a 17.56, o sea, un salto cuántico. ¡Qué bárbaro! Prácticamente duplicaron la calificación. Eso sí es una mejora significativa. Definitivamente. Y no fue chiripa, ¿eh? Hicieron el análisis estadístico formal con una prueba que se llama Wilcoxon y confirmó que la mejora era estadísticamente muy significativa. El famoso P igual a 0.000, que básicamente dice que es casi imposible que haya sido por casualidad. O sea, la intervención fue un éxito total para reforzar esas bases. Rotundo. Y esto es súper interesante, porque a primera vista uno podría pensar, claro, la calculadora crea dependencia, la solución es quitarla y reforzar lo básico. Pero si lo conectamos con lo que decían los otros educadores, Ahí está el meollo del asunto. La intervención en Ecuador no dijo, tiren las calculadoras a la basura para siempre. Lo que hizo fue decir, a ver, primero lo primero, vamos a asegurarnos de que los cimientos estén bien puestos. claro, Fortalecieron la comprensión, la confianza en el cálculo sin máquina. Y esto, fíjate, en realidad apoya lo que decían los educadores como Balbuena o Cedillo, ¿en qué sentido? en que demuestra que no es la herramienta en sí, sino la pedagogía. La metodología de enseñanza es lo fundamental. Una vez que tienes esa base sólida, esa comprensión, entonces sí, puedes empezar a usar la calculadora de forma inteligente. Ya te entendí. Para explorar, para resolver problemas más complejos, para jugar como decían ellos. Exacto. No es un o calculadora o cálculo mental, sino que pueden y deben coexistir, pero en el orden y con el propósito correcto. Primero aseguras la base y luego usas la tecnología para ir más allá. Entiendo. No es blanco o negro, sino depende del momento y del objetivo del aprendizaje. Podríamos verlo así. Se trata de formar chavos que sepan cuándo es útil la calculadora, por qué la usan en ese momento y qué significa el resultado que les da. No solo que sepan picar botones. Es formar criterio. Comprensión sobre velocidad, quizá. Ándale, eso me gusta. Comprensión sobre velocidad. Entonces, si quisiéramos sacar las ideas clave como para llevarnos algo concreto de todo esto, ¿qué dirías? A ver, yo creo que podríamos resumirlo en 3 puntos gordos. ¿Sí? Aguas. Una, dependencia fuerte de la calculadora puede afectar las habilidades de cálculo básicas, las de a pie, digamos, y eso puede tener consecuencias reales, como en los exámenes de admisión. Ok, el riesgo es real, Segundo, pero tampoco es la villana. La calculadora, usada con cabeza, con una intención pedagógica clara, puede ser una herramienta padrísima. Puede hacer las mates más interesantes, ayudar a explorar, a desarrollar estrategias. bien usada es poderosa. Y tercero,
Y quizás lo más importante, el cómo se enseña es la clave de todo. El rol del maestro, las metodologías que usa, como el aula invertida que vimos o esas actividades creativas de las que hablaban los educadores. Eso es lo que realmente hace la diferencia para lograr un buen equilibrio. El cómo importa más que el qué, casi casi. En este caso, parece que sí. Oye, me quedé pensando en esa frase que mencionaste antes, la que citó Hugo Balbuena, de Grecia Galvez. ¿Cómo era? Ah, sí. La economía del tiempo de cálculo no implica una economía del pensamiento. Es buenísima. La economía del tiempo de cálculo no implica una economía del pensamiento. Exacto. Te ahorra tiempo en hacer la cuenta, sí, pero no te debe ahorrar el esfuerzo de pensar qué significa esa cuenta, para qué la haces, qué te dice el número que salió. La máquina calcula. Pero el que piensa eres tú. Ese es el trato, o debería serlo. Cierra perfecto. Y deja una pregunta flotando, ¿no? En este mundo que va a 1000 por hora con la tecnología, donde muchas cuentas ya las hace una compu o el celular, ¿cómo deberían cambiar los planes de estudio de matemáticas? Uf, buena pregunta. O sea, ¿cómo hacemos para que las calculadoras y otras herramientas sirvan para ir más profundo en el razonamiento, en lugar de solo tapar huecos o generar problemas? Quizás la pregunta ya no es solo si la usan o no. Sino qué tipo de pensamiento matemático se vuelve más valioso ahora. Exacto. ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar todavía más justo porque las operaciones básicas ya están, digamos, resueltas por la tecnología? Es un desafío enorme para la educación, la verdad. Formar mentes que sean críticas, flexibles, que sepan usar las herramientas a su favor, pero sin perder la esencia del razonamiento matemático. Ahí está el reto. Aprender.